Mis hermanos, hoy vamos a estar considerando uno de los textos más épicos del cristianismo. Creo que muchas personas en la mañana de hoy, de los presentes, podrían levantar su mano y decir: el Salmo 23 lo memoricé desde niño. Y millones de cristianos alrededor del mundo conocen por lo menos el Salmos 23. Creo que puede ser el salmo más conocido de los salmos escritos por el rey David. Es un salmo que nos muestra realmente la paternidad y el consuelo de Dios a nuestras vidas. En este tiempo vamos a estar considerando tres metáforas que los versos describen. En los versos 1 al 3 habla de la relación del pastor con la oveja. Verso número 4 habla del transitar del pastor como peregrino por el desierto. Los versos 5 al 6 nos muestra un huésped recibiendo la hospitalidad de un padre de familia. Y en cada uno de los escenarios, el tema es el mismo. Las enseñanzas son las mismas. Dios como pastor cuida a su pueblo desde el inicio de su carrera cristiana. Dios como protector cuida a su pueblo, que como peregrino vamos por el desierto de la vida, camino hacia la ciudad celestial. Y finalmente Dios lo vemos recibiendo a su pueblo en su morada eterna. Por esto he titulado este sermón: La presencia de Dios en medio de su pueblo. Permítanme les muestro el desarrollo del texto partiendo desde el verso número 1 con nuestro primer encabezado, y es la relación del pastor con la oveja. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dios aquí es considerado como el pastor de David. Y David era como una oveja para Dios. En Israel, como en otras sociedades antiguas, el trabajo de un pastor era considerado el más bajo de todos. Si una familia necesitaba un pastor, siempre era elegido el hijo menor de la casa. Como David, quien recibió esta desagradable designación, mientras que los hermanos mayores de él estuvieron listos para unirse a las filas de las guerras. En nuestra región nos cuesta entender lo difícil que es ser un pastor, porque no tenemos este tipo de actividad laboral. Es más, cuando pensamos en un pastor, en un rebaño de ovejas, o por algún medio televisivo lo vemos, lo consideramos como algo bueno. Y enseguida nos relacionamos con que el Señor es nuestro pastor. Pero no pensamos en las implicaciones, en lo difícil que es ser un pastor. Niños que están aquí presentes, un pastor es alguien que cuida un rebaño de ovejas todo el día y toda la noche. No hay descanso para el pastor. Dios me permitió estar hace algún tiempo en Bolivia
Y en compañía de otros jóvenes un día decidimos subir a la nieve y desde el altiplano hasta acercarnos al lugar donde íbamos más o menos 2 horas subiendo, cuando nos acercamos a un rebaño de ovejas y allí había una pastora cuidando de ellos. Pero las circunstancias son bien difíciles, un clima bien frío, completamente alejados de personas, vecinas. La piel de ellos es una piel que se ve sufrida por el frío y todo lo que el trabajo implica. Son condiciones laborales bien difíciles y no importan las condiciones climáticas, el pastor debe estar allí. ¿Y por qué un pastor debe cuidar todo el tiempo de una oveja? Bueno, porque es el animal más apto para perderse. No siente la necesidad de regresar a casa como otros animales lo hacen, que en las horas de la mañana pastan y en la tarde regresan. Ellos no pueden moverse para salvarse de las tempestades ni de las inundaciones. Ellos no tienen la capacidad de discernir entre un alimento bueno con aquel que no lo es. Y si no es dirigida por el pastor, una oveja pronto perecerá. Y a esto se le suma que tiene los enemigos depredadores que quieren comer sus carnes. Águilas, osos, leones. Y David aquí se compara como una oveja y dice: Jehová es mi pastor. En cierto sentido, yo soy muy indefenso, pero tú eres muy fuerte. A pesar de mis debilidades, tú siempre estás allí. Amados hermanos, Jehová ha elegido ser nuestro pastor. Y de nuevo quiero regresarme, mirando las implicaciones de esto, es ser considerado que Dios mismo de salida adoptó una actitud muy humilde, tomando el trabajo más humilde para venir a cuidar de nuestras almas, a cuidar de nuestras vidas. Así que el gran Dios del universo se ha inclinado para cuidarnos, para cuidarte a ti, para cuidarme a mí. Y David conocía esto en un sentido personal. Y él dijo: Dios es para mí mi pastor, Él cuida de mí, Él me protege, Él me preserva. Miren lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Todos los seres humanos son considerados aquí como ovejas, solo que algunas están descarriadas y otras han vuelto a su pastor. Tienen a alguien que les apaciente. Y el texto ahora sigue diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dijo un hermano del pasado: no siempre tendré lo que quiero, pero he decidido no desear más que lo que el Señor, mi pastor, me dé. Y quiero explicarles estas palabras declarativas. Tú puedes pensar que hay muchas cosas que faltan en tu vida, pero es por la cosmovisión que tienes de ser una oveja que no siempre sabe qué es lo mejor para ella. Pero cuando ves a Dios como tu pastor, entiendes que todo lo que tienes es todo lo que necesitas. Porque el Señor está a tu lado. El Señor está a tu lado.
Ahora, porque el Señor está a nuestro lado, entonces nada nos faltará. Y en este sentido, Él proporciona alimento, bebida, descanso, cuidado, restauración, guía y siempre está allí para cuidarnos en las heridas y en los momentos más difíciles de la vida. Las ovejas no se acuestan con facilidad y por eso el verso número 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Las ovejas, para descansar, deben por lo menos cumplir 4 requisitos que quiero enseñarles en el día de hoy. En primer lugar, ellas son animales muy sociales y no se acostarán si hay fricción entre ellas. Si hay algún tipo de roce, pelearon, no se acuestan. Una oveja es muy tímida, así que si siente miedo, no se acostará. Si sienten moscas o parásitos que las molestan, no se acostarán. Y finalmente, si las ovejas están ansiosas por la comida o tienen hambre, no se acostarán. Así que cuando el verso número 2 dice: en lugar de delicados pastos me hará descansar, lo que significa es que para que haya un descanso de una oveja, tiene que haber un pastor sufriente. Luego de los sufrimientos de un pastor, hay felicidad para una oveja. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el pastor primero ha tenido que haberse enfrentado al miedo que les causa miedo a ellas. Primero ha tenido que haberse enfrentado al hambre que les ha traído el hambre a ellas. Primero ha tenido que haberse enfrentado a las dificultades de ellas, a las enfermedades de ellas, para proporcionarles tranquilidad. Pero como resultado de que Jehová es mi pastor, entonces ellas pueden estar tranquilas. Mire lo que dice el Salmo capítulo 3, versículo 5. Yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Hermanos, parece normal que nosotros en el día comamos, en la noche dormamos, que podamos descansar. Parecen cosas normales. Pero cada una de estas cosas pasan porque tenemos un pastor que cuida de nosotros. Hay un pastor que cuida de nosotros. Y no quiere decir que el Señor no cuida a algunos creyentes cuando están sufriendo, pero dicho de otra manera, muchas personas no pueden dormir porque no hay paz en su corazón, porque no tienen un pastor que cuide de sus almas, que cuide de sus vidas. Yo me acosté, dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Y hay una imagen muy común y es ver cómo un pastor carga a la oveja en sus hombros. Creo que todos tenemos esa imagen de una oveja descarriada y el pastor la toma en sus hombros y la lleva. Y eso es lo que el Salmos aquí a continuación sigue diciendo. Y en hebreo estas palabras de confortará mi alma, lo que significa es que este pastor tiene la capacidad de hacer volver la oveja hacia él. Si está enferma, si está perniquebrada, si hay que curarla, la hace volver a él. Y Jehová como nuestro pastor, lo que significa es que él puede hacer volver en arrepentimiento a una de sus ovejas
que se han escarriado. Confortará mi alma es volver en conversión y colocarla en el rebaño, siendo guiadas por Él. Y es común hablar de la reprensión de Dios, de la disciplina de Dios cuando un hermano está pasando por un momento difícil, llámese pecado, disciplina. Pero este salmo muestra ese cuidado tierno de Dios para con el escarriado, trayéndolo hacia Él con lazos de amor. Confortará mi alma, me traerá de vuelta hacia Él, incluso cuando he andado en caminos equivocados. Y ciertamente, como el padre al hijo que ama disciplina, pero no por eso dejará de amarlo, asimismo hace el Señor con cada uno de nosotros en las diferentes etapas de la vida y especialmente cuando hemos fallado. Versículo número 4. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. El pastor aquí era una guía y las ovejas no necesitaban saber dónde están los delicados pastos, dónde están las corrientes de agua frescas. Una oveja lo único que necesita saber es dónde está su pastor. Si la oveja sabe dónde está su pastor, entonces su pastor sabrá llevarla hacia el lugar de descanso, el alimento que ellas necesitan. Y eso es lo que dice San Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hoy, como iglesia, seguimos la voz de nuestro pastor. Tal como el pastor tenía cierto silbido para que sus ovejas pudieran conocerle, hoy el pastor guía el rebaño de ovejas por medio de la palabra del Señor. Y este proporciona todo el alimento que ella necesita para su cuidado, para su alma. Pero en esta carrera de la fe cristiana, también debemos saber que aún siguiendo al pastor, habrán dificultades, habrá momentos difíciles. Los creyentes también pasan por momentos difíciles. Aún en ocasiones nos enfrentamos al valle de sombra de muerte. Y aquí observamos nuestra segunda metáfora a considerar en esta mañana. Y es un pastor como peregrino de paso por el desierto. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. David anduvo errante por el desierto. Igual conocemos de Israel, camino de 40 años por el desierto. Y todo pastor se enfrentaba a las aflicciones del desierto. Y de alguna manera esto era considerado como el valle de sombra de muertes. Aquí hay sequías, hay escasez, hay oscuridad, hay peligro de ladrones. Y todo peregrino se enfrentaba a este tipo de angustia. Miren lo que dice el Salmos capítulo 84, versículo 6. Habla acerca del peregrino atravesando el desierto para llegar al templo. Es la misma imagen del pastor como peregrino pasando el desierto para conducir a sus ovejas. Atravesando el valle de lágrimas. Mis hermanos, el fuerte calor durante el día
los fuertes fríos durante la noche, la escasez, sobre todo la escasez del agua. No hay agua. Por eso el Salmo 42 dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Está atravesando el valle de sombra de muerte. Está pasando por lo que el Salmo 84 dice, el valle de lágrimas. No hay agua, hay sequía, hay soledad, hay temor, hay miedos. Y todo peregrino sabe que este valle no es lo último que le espera, no es el final de su carrera, simplemente son momentos transitorios que él ha de pasar para llegar a su destino. Atraviesan el valle de lágrimas, pero luego cuando la lluvia cae, dice que lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Este peregrino está a expensas de que el Señor pueda mandar la lluvia para ayudarlos, para socorrerlos, para ayudarlos en medio de la angustia que ellos pueden estar pasando. Como el predicador de Eclesiastés, David podría decir que toda su vida se vive bajo la sombra de la muerte. Hermanos, todo el tiempo estamos rodeados de la muerte. Y es la presencia del Señor como pastor quien nos puede ayudar en cada uno de estos momentos. Pero ¿qué es la sombra de la muerte? Bueno, entendemos que una sombra no es algo real, es algo que es proyectado por otra cosa, ¿verdad? Así que en este sentido, nosotros no vamos a morir en las sombras de la muerte, porque hubo uno que sí murió de manera literal, bajo las sombras de oscuridad. Y lo hizo en nuestro lugar para que nosotros simplemente pasáramos por las sombras. Las sombras, las aflicciones de la vida. Pero la muerte eterna no pueda tocar nuestras almas, porque Él lo hizo por nosotros. Y el pastor Spurgeon, citando este texto, él dice, la sombra de un perro no puede morder, la sombra de una espada no puede matar, la sombra de la muerte no puede destruirnos, simplemente es una sombra, simplemente es una sombra. ¿Por qué? Y el texto responde, porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Y aquí quisiera considerar con ustedes lo que dice en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 35. Considerar la historia de David enfrentándose al gigante Goliat. Este hombre todos los días se levantaba a desafiar los escuadrones de Israel. Israel estaba atemorizado. Y un día, Isaí, padre de David, le dijo, toma algo de alimentos y ve a llevarle provisión a tus hermanos. Toma algo de sus prendas y tráelas para saber que están bien. Cuando David llega al campo de batalla, él observa a este gigante paladín. Cada día se levantaba para desafiar los escuadrones de Israel. Y él dice, ¿qué le darán al hombre que venciera a ese gigante? Y le dijeron las recompensas. Y luego cuando sus hermanos vieron la intención del corazón de él, lo llamaron aparte y le dijeron, conocemos la soberbia de tu corazón. Sabemos quién eres tú, con quién has dejado las pocas ovejas de la casa de nuestro padre. Cerca a ver la guerra has venido. Y David
de manera inmediata pidió la oportunidad de él ser presentado ante el gigante Goliat. Saúl comenzó a vestirlo, vestidura de guerra, y luego David dice: yo nunca he peleado con esto, no sé pelear de esta manera. Y echó de mano su vara, tu vara, echó de mano su vara, y echó de mano su honda, 5 piedras, y se enfrentó al gigante. Y el gigante le dice: ¿acaso vienes tú como si fueses a matar a algún perro? Pero lo que les estoy diciendo aquí, hermanos, es para decirles lo siguiente. David le dijo a este hombre: yo solía enfrentarme con leones y con osos, y cuando no podía derribarlos con las armas que tenía, entonces con mis manos, yo los podía devorar. Y él tiene en mente a Dios como su pastor. Si yo, humano, podría enfrentarme al enemigo de la oveja y destruirlos, ya fuera oso o león, ¿cuánto más Dios podrá destruir a este hombre para dar la victoria a su pueblo? Y aunque tú vengas a mí con espada, con lanza y jabalina, yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ese día David tuvo la victoria. Simplemente se acercó con su vara, con su cayado, y el Señor le dio la victoria. Mis amados hermanos, este salmo quise traerlo para compartir con ustedes, para que aprendamos a confiar en el Dios a quien servimos. Si nosotros comprendemos estas verdades y las llevamos a nuestra vida diaria, vamos a poder decir también: Jehová es mi pastor. Y si Jehová es mi pastor, entonces nada me faltará. ¿Qué cosas te faltan a ti? ¿Qué cosas crees que te faltan a ti? Si Jehová es tu pastor, no te falta nada. Y si hay algo que falta en tu vida, es porque no es necesaria en el momento. Y el Señor en su tiempo la traerá a tu vida. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En Él estamos seguros, estamos completos. Él es todo para nosotros. Y finalmente, hermanos, la última metáfora, podemos ver aquí como el huésped que recibe hospitalidad por un padre de familia. Y el texto dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En esta última parte se ilustra una persona que va siendo perseguida y está en busca de un asilo para sentir refugio para su vida. Y llega a una casa y el padre de familia abre sus puertas y le recibe. Lo primero que hace es prepararle comida, luego le aplica perfumes en su cuerpo, luego de esto le llena la copa hasta rebosar. Es una persona que viene con sed, siendo perseguida. Y mientras los perseguidores
solamente puedan quedarse fuera por respeto a la familia que ha recibido. No pueden hacer más que eso. Es decir, la imagen que aquí se muestra es una persona perseguida que ha recibido asilo. Le han dado alimento, le han dado vestuario, perfume, le han dado bebida y ahora puede disfrutar en un gran banquete mientras los enemigos simplemente lo pueden ver de afuera. Preparas banquete en presencia de mis angustiadores. Ellos pueden ver cómo estoy de bien y ellos pueden estar tan sufrientes por mi bienestar. Y esto habla, hermanos, de la generosidad de Dios, de la provisión, de esa conexión especial de Dios con cada uno de nosotros. Y esta es la condición del siervo de Dios. Aunque siempre pueda estar en conflicto, siempre habrá una mesa extendida para recibirle. Y a pesar de los peligros que hayan alrededor, por la presencia de angustiadores, él disfrutará de las riquezas, de las bondades del anfitrión que le ha recibido. Él era refrescado por el ungimiento y era saciado por la copa hasta rebosar. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. En la imagen del perseguido, luego de comer y beber, el anfitrión de la casa le da como dos escoltas porque sabe que hay unos que están persiguiendo su vida. ¿Y cuáles son esos dos escoltas? El bien y la misericordia. Ahora, este tiene un pastor que cuida de su vida y tiene como dos ángeles que cuidan de su vida. Y esto es lo que el Señor dice, que ángeles guardarán nuestra salida y nuestra entrada. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esto habla, hermanos, de la amabilidad y del amor inquebrantable de Dios para con su pueblo. En la casa de Jehová moraré por largos días. Es decir, el desierto ha terminado, los enemigos han sido vencidos, todos los temores se fueron, el bien y la misericordia ha llegado y ahora finalmente termina en la casa del Padre, morando los últimos días de su vida, viviendo feliz, viviendo para siempre. En conclusión, mis hermanos, este salmo ilustra la realidad de la iglesia. La iglesia es como un rebaño y Cristo es como nuestro pastor. La iglesia va en este camino del peregrinaje por el desierto hacia la ciudad celestial. Y la iglesia va acompañada de la bondad, de la lealtad de Dios, hasta llegar definitivamente a la casa del Padre. No estamos solos. Y en este camino de la vida cristiana como iglesia tenemos grandes sacramentos que el Señor nos ha dado como medios de gracia para la santificación progresiva de nuestras almas. El texto aquí habla acerca del agua, el texto habla acerca de la copa, y esto hace mención, hermanos, a la Eucaristía, a esos tiempos de comunión que el Señor nos permite tener. Y cuando esto hacemos, sencillamente, el Señor cada día nos está dando su provisión para seguir en la carrera de la vida cristiana.
Hay algunas aplicaciones de Dios y cristológicas aquí también. Y quiero decirles que no hay otro salmo más consolador que el Salmos capítulo 23. El Señor es nuestro pastor. Miremos lo que dice Isaías 40:11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos, y en su seno los llevará, los pastoreará suavemente a las recién paridas. Dios cuida de la iglesia, de los niños, de los adultos, de las mujeres cuando están criando con bebés pequeños, del enfermo. El Señor cuida del que tiene frío, del desamparado, del que ha perdido sus fuerzas, el que pasa por pruebas. Como pastor, tomará sus ovejas en sus brazos. Los apacentará, los cuidará suavemente. Pero también vemos, hermanos, aquí a Cristo como el pastor de nuestras almas. San Juan, capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Iniciando este sermón les decía que un pastor trabaja día y noche. Durante el día, él debe llevar las ovejas a pastar y a descansar. En la noche las lleva al aprisco y él es el que cuida de ellas como el portero, como un siervo vigilante. El pastor es la puerta de las ovejas. Y por eso Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. No es solamente el pastor que cuida durante el día, es la puerta. Para que me entiendan esto, mis hermanos, las ovejas están en el aprisco y hay una puerta, pero la puerta es solamente la entrada porque puerta no existe. ¿Quién es la puerta de las ovejas? El pastor. Y por eso, para que el lobo pueda ingresar al aprisco, tiene que hacerlo por encima. Jesús dijo, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, porque no pasaron por la puerta, pasaron por encima para llegar a las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hay seguridad eterna de salvación para todos aquellos que estén en el rebaño de Cristo como su pastor. Cristo como su pastor. ¿Eres una oveja del Señor o eres una oveja escarriada del rebaño? O tal vez no eres una oveja de Él. Algunas personas no son ovejas de Él. Y estas que no son ovejas de Él, nunca escuchan la voz del pastor. Nunca escuchan la voz del pastor. Les rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús les respondió, os lo he dicho y no me creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como
ya os lo he dicho. ¿Quiénes responden al llamado del pastor? Las ovejas. ¿Quiénes rehúsan venir al llamado del pastor? Aquellas que no son. Si tú eres una oveja del Señor, el Señor trajo la mayor muestra de amor para tu alma. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo murió en una cruz para salvar tu alma. David no murió por estos osos, por estos leones, pero Cristo sí murió. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y mediante su muerte trajo vida a nuestras almas. Hay una historia que se cuenta en Indonesia de una familia que era muy pobre y el padre de familia no tuvo la capacidad de poder dar educación a sus hijos. Y uno de sus hijos fue comisionado para ser el pastor de las ovejas. Y el padre desde muy pequeño le enseñó a contar con este salmo. Le decía, Jehová es mi pastor. Y un día este joven salió a apacentar el rebaño y lo tomó una gran tormenta. El padre salió a socorrerlo, pero la tormenta era tan fuerte que tuvo que regresarse. El otro día fue por el hijo y lo encontró sin vida, congelado, pero con su mano agarrada de este dedo. Jehová es mi pastor. Y allí falleció este joven. Amados, Cristo fue el más grande de los pastores y murió en una cruz para salvarnos. Y espero que nada en la vida pueda proporcionarles más motivación a sus corazones que recordar siempre el Evangelio y saber de que el buen pastor su vida dio por las ovejas. Que el Señor nos ayude a recordar cada día esta palabra y a pensar siempre en su cuidado y favor a nuestras almas.